Bueno, les decía, la fortaleza de Milei está en la oposición. Cuando hablo de oposición no hablo solamente de oposición política dirigencial. Hablo en la oposición en cada una de las instancias en que nos ubiquemos para enfrentar las políticas de este gobierno. Claro está, algunas tienen más responsabilidad que otras. ¿Se acuerdan cuando se decía, no, el gobierno de Milei no dura, olvídate, cuando llegue marzo, abril, cuando comience en las clases y cuando aumente el transporte, no, esto le explota, esto se cae? Bueno, nada de eso, no pasó. No lo estoy buscando, no lo estoy pidiendo para que nadie se asuste. Estoy diciendo simplemente que ese primer análisis que muchos hicieron acerca de que el hecho de que los chicos vayan a la escuela, los gastos que significaban ir a la escuela, el aumento en la educación privada sumado al aumento irrisorio en los transportes iba a generar una tensión social que iba a incomodar a este gobierno y a partir de ahí empezaba en declive. No sucedió. Ahora muchos dicen, no, pero esperá ahora que arrancan las tarifas. Cuando arrancan las tarifas, la gente va a estar harta de no poder pagar, más todos los recortes que ya viene sufriendo en medicamentos, en salario, y esto termina estallando. No hago futurología, pero humildemente les digo, tampoco va a suceder. Y me quiero preguntar por qué no va a suceder. Aunque sea para arrojar un manojo de respuestas que pueden darnos alguna idea para reflexionar. ¿Saben por qué no va a suceder? Primero, porque la oposición no quiere que suceda. Y no lo estoy adjetivizando y no estoy marcando posición si está bien o si está mal. La oposición entiende que Milei debe terminar su mandato, cualquiera sea el proceso de ese mandato y cualquiera sean los resultados finales de su mandato. ¿Está bien o está mal? No lo sé, cada uno tendrá su reflexión y su síntesis. Lo que digo es que la dirigencia política de la oposición entiende que no son ellos los que deben motorizar esto. Y en todo caso deberán acompañar el movimiento social en el caso de que aparezca con más vehemencia. Ese es un punto. Otro punto que para mí es fundamental tiene que ver con que no terminamos de entender qué significó el voto a Milei. Y quiero expresarles una opinión con respecto a esto. ¿Por qué hay cierta tolerancia social frente a estos recortes en algún sector? Claro está. ¿Por qué todavía hay una idea del sacrificio que debemos hacer en nombre de no sé quién que está? ¿Por qué hay una imagen que, según dicen los encuestadores, abro un paréntesis siempre con respeto, no creo en ninguna encuesta, ni cuando dan a favor de lo que a mí me interesa, ni cuando están en contra, no creo en las encuestas. Sobre todo porque los últimos 15 años no pegaron una. Lo digo también con respeto, pero es la realidad. Sin embargo, dicen que Milei tiene todavía un gran acompañamiento de la sociedad. Bien, vamos a suponer que es cierto, que seguramente hay muchas porciones de la sociedad que lo están acompañando, pese a que están viviendo mal. Para mí tiene que ver con la lectura que significa hoy el voto de Milei. El voto de Milei no fue un voto por el cambio. Yo no acepto esa hipótesis, no encuentro argumentos para esa hipótesis. El voto que venía de la mano de un cambio era el voto a Macri. Mauricio Macri y el PRO, cuando enfrentan a Scioli, vienen con el relato del cambio, que era lo que había que cambiar, la continuidad de 12 años de un gobierno que, si bien había transformado la realidad de los argentinos, como toda lógica de la extensión del tiempo, más unos medios trabajando en debilitar al gobierno, más un último año que no fue bueno en términos económicos, todo eso generaba una sensación de cambio que la pudo potenciar el PRO con operaciones mediáticas en contra de Cristina Kirchner, del peronismo, bien. Pero ahí había una idea de cambio que la sociedad lo volcó en el voto al PRO. El resultado de las acciones de Milei y el voto a Milei no es un voto para cambiar, es un voto para romper. Es un voto que buscaba la ruptura. Y en todo caso ustedes dirán, bueno, pero algo que se rompe después, al estar roto, y vos lo querés rearmar, va a terminar cambiando quizás en la forma. Sí, pero una gran porción del voto a Milei era un voto que venía a romper lo establecido. Entonces todavía hay cierto revanchismo en un sector del voto a Milei, que se sostiene solamente por esa lógica revanchista. Porque todavía no vieron que se haya roto todo lo que creen que debe romperse. Y están convencidos que si
que para que esa ruptura exista tienen que sacrificarse, lo van a hacer. El 2001 fue una expresión de un modelo que implosionó. Y a diferencia de estas elecciones del 2023, en el 2001, el enojo, el desencanto, la bronca, el rechazo, el desprecio a la política no tenían nombre y apellido. En el 2023 lo tuvieron. Y fue Javier Milei. Entonces, lo que en aquel momento se sintetizó en el que se vayan todos, hoy se sintetiza en Javier Milei. Por lo tanto, la lógica de una reacción frente a este gobierno de forma inmediata no se va a dar hasta el momento en otros sectores que no sean los sectores que históricamente se pusieron a la derecha. Entonces me parece que estamos rascando en una olla donde no hay más, donde esto no va a ser un proceso de acumulación. Cuanto más desempleo, cuanto más pobreza, cuanto más desigualdad, cuanto más recorte, entonces Milei va a perder poder. Hasta ahora se está demostrando que no es así. Me parece que hay que dejar de preguntarse si este gobierno termina o no termina, si este gobierno se cae o no se cae, y empezar a preguntarse qué está construyendo la oposición para hacer alternativa. Tuve la posibilidad estos días de hablar con un dirigente que respeto mucho, que me decía, hay que estar mucho más concentrado en volver a generar credibilidad de un proyecto político que se pudo llevar adelante, que le transformó la vida de la gente y que nos robaron. Si Milei no termina su mandato, será porque se cae por su peso propio. Ahora, bien, que algo se acabe por su propia maldad o inutilidad no legitima lo bueno de lo que está enfrente. Habrá que construir lo bueno de lo que está enfrente. Basta con la frasecita esa de que volvemos mejores porque ya fracasó 2 veces. Entonces, digo, habrá que inventar otra. Habrá que inventar otra. Ahora, la pregunta entonces es, ¿qué se está construyendo? Y no se ve eso que se está construyendo. No se ve. No termina de aparecer. ¿Por qué? Porque lo mejor que le puede pasar al campo nacional y popular, que no es solo el peronismo, si se quiere, como columna vertebral, por lo que significa, pero que es mucho más que el peronismo. Aunque el peronismo no lo quiera aceptar o su conducción política, digo, es mucho más, es construir una alternativa de poder real que aplaste a los libertarios en las urnas. Esa es la verdadera fortaleza política. Y utilizo la palabra aplaste no porque se me ocurrió, porque creo que al fascismo hay que aplastarlo con los términos democráticos. Hay que aplastarlo en las urnas. Entonces, digo, lo mejor que le puede pasar a nuestra democracia es que este modelo de desangrado de los sectores de los trabajadores, este modelo de estafa, este modelo de entrega, este modelo de saqueo, tenga una derrota enorme en las urnas. Pero no solo para escapar del infierno, sino con la profunda convicción que se puede vivir de otra manera. Ahora la oposición va a tener que entender que hay algunos políticos que siempre serán escuchados, que siempre se necesitarán en las filas, pero que tienen que dejar lugar a aquellos que al menos hacen una lectura de este presente con otra vocación política. No me quiero extender más, pero estoy convencido que la receta, como les dije hace unos días, que ciertas recetas de cómo construye poder el campo nacional y popular, se ha demostrado que perdió vigencia, que ya no alcanza con decir tenemos a todos los gobernadores adentro, tenemos a todos los intendentes adentro, ya está, ganamos las elecciones, no va más, no va más. También está agotada la lógica de que cuanto más desnudemos al monstruo, más bellos serán nuestros rostros. No, el voto a Milei lo que entiende es que el rostro de la monstruosidad está de este lado. Y eso hay que transformarlo. Porque sigue teniendo razón Carlos Heller cuando dice que el límite del ajuste es el ajustado. El problema es que si el ajustado no entiende su condición de ajustado y que el ajuste no es por necesidad, sino es como un proceso de saqueo, no lo transformas más esto. Entonces, insisto, ojo, como siempre les digo, es una idea como disparador.
La fortaleza de este gobierno está en una oposición que entiende que lo mejor es el silencio, que lo mejor está en la estrategia política por encima de la realidad y la necesidad, que la oposición es mejor planificarla de cara a las elecciones y que no termina siendo oposición en los territorios. Porque es increíble que cuando te echan trabajadores de los trenes, que cuando te recortan salarios de docentes, que cuando te cierran espacios culturales, te persiguen artistas, te persiguen periodistas, se meten con la salud, se meten con medicamentos oncológicos, se meten con aerolíneas argentinas, se meten con todo el mundo, no puede ser que no haya nadie que pueda articular eso. Bien, será entonces que también hay una nueva etapa política, donde nos exige mucho más a la sociedad organizarnos, amalgamar y conducir articulando, que esperar que algún dirigente político se acuerde de ser precisamente eso, un dirigente político. Bienvenidos y bienvenidas, esto es Sin Lugar para los Débiles.